Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Rosa María Tomé. Profesor, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco el que haya correspondido a asistir a su conversatorio, así que muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, hemos estado en el marco de este congreso que ha organizado la Escuela Nacional de la Judicatura, tratando temas relacionados con los crímenes cibernéticos, en fin, transnacionales. Pero hay un tema que usted maneja muy bien y que manejó de manera magistral en el Congreso, que todo lo que se relaciona con este acoso sexual que se da a través de nuestras redes. ¿Qué es lo que está pasando? Se ha venido regulando en esa dirección. Hemos visto que cada vez es un problema que se va masificando aún más. ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, la red evidentemente facilita todo tipo de acoso. Lo que pasa es que hasta hace relativamente poco este acoso era a altos niveles, entonces excedía del ámbito privado, pero últimamente en casi todos los países estamos viendo cómo este acoso se está viendo muy favorecido en sectores vulnerables como pueden ser el de las mujeres, claro, los niños y adolescentes. Entonces, Internet es un campo de cultivo muy bueno para que se pueda hacer mucho más daño, mucho más hostigamiento, mucho más difícil de solucionar el problema cuando se tratan sobre todo de relaciones de parejas, de adolescentes o de personas mayores que han roto su relación y que en el ámbito que han tenido de intimidad de la pareja pues han realizado determinadas actuaciones que en principio al margen de posibles connotaciones morales no debemos de meternos en ellas, pero que exceden de a lo mejor lo que es el ámbito íntimo cuando acaba la relación de pareja. Esto es el tema que yo he tratado, que es sobre el sexting, que en un principio no tiene ninguna repercusión penal porque son imágenes o grabaciones que se hacen dentro del ámbito íntimo de una pareja. El problema es cuando se difunden. Entonces, la gran mayoría de los países no lo tienen reconocido la figura tal y como es, ¿no? Porque hay un problema importante que en España lo intentamos solucionar con la reforma que hubo del Código Penal en el año 2015, y que era de que, claro, son imágenes a las que el sujeto pasivo, que normalmente mujer o adolescentes, accede voluntariamente a ella tomarse esas imágenes o que otra persona se las tome. Pero accede sobre la base de ciertas condiciones también. Claro, accede... Que se preserve la privacidad. Por eso, accede a la toma, pero no a la difusión. Evidentemente que sí. Ahora, cuando uno habla de estas cosas, evidentemente está el acoso, está el sexting, pero está el grooming. ¿De qué es de lo que se trata esta figura? Pues el grooming en principio es que no es como en el sexting, que yo tomo unas imágenes o una grabación y la doy a mi pareja, a una persona, y este en un momento determinado decide difundirla o la cede a terceros para que la difunda. En el grooming se toman imágenes mías por lo que sea o grabaciones mías y entonces se me acecha con determinada tipo de coacción o amenazas. Claro. Ahora, generalmente cuando uno habla de delitos, crímenes, digo desde el punto de vista de lo que son los crímenes y delitos ordinarios, uno habla de cuáles son los elementos que lo constituyen. Desde el punto de vista psicológico y legal, ¿cuáles serían esos elementos? Pues desde el punto de vista psicológico, el elemento fundamental es la dificultad que hay en determinar si la persona que tiene o que ha recibido legalmente esas imágenes las coge y las difunde él, o por el contrario, se las han cogido del móvil
o ha habido un error en la difusión, etcétera. O sea, la dificultad de investigar en un momento determinado cuál es el origen de la difusión. Uno cuando analiza estos fenómenos, digamos así, y estos tipos penales, si se quiere, uno se da cuenta que tienen varias aristas. Por ejemplo, hemos hablado del acoso, del sexting, del grooming, pero, por ejemplo, aquí en una ocasión, me refiero a situaciones que se han dado, un grupo, una estructura de mafia se dio a la práctica de grabar a parejas en determinados hoteles o moteles, o lo que aquí se denomina moteles, son donde las parejas se citan, en fin, y lo utilizaban como un mecanismo de extorsión. Claro. En ese caso, ¿cómo se maneja, por ejemplo, en el caso español o en el caso europeo, situaciones de ese tipo? Claro, eso ya sería una... o sea, que las imágenes se han obtenido ilegalmente. Claro, entonces ahí ya queda claro que el derecho penal tiene que actuar. Y entonces pues hay serían distintas figuras. O sea, al margen de luego la difusión y el daño que es otro de los elementos más importantes en estas figuras, es que el daño que se produce es un daño de difícil valoración, porque se extiende muy rápidamente. Entonces, en esto confluirían un concurso de delitos entre los que se encontraría pues, un derecho a la intimidad, la protección, habría también una responsabilidad civil por también el derecho a la intimidad y al honor, y luego también pues habría muchas más figuras, habría que ver concretamente cómo se produjo, porque el motel no deja de ser un sitio privado, no es un público, o sea que habría que verlo, pero confluirían muchísimas figuras, muchísimos tipos penales. Cuando uno habla de, por ejemplo, de los crímenes cibernéticos, en fin, todo eso tiene un componente transnacional. Por ejemplo, nosotros somos un país, y España también, entre otras cosas España, turístico, que somos visitados por millones de personas al año. Pero esas cosas muchas veces traen otros elementos. Por ejemplo, existe la pornografía infantil hoy en día, existe también todo lo que tiene que ver con la trata y tráfico, que se maneja a esos niveles ya. ¿Cómo ustedes han venido abordando estos temas en Europa? Bueno, yo no soy experta en la materia, yo soy experta no en penal, soy experta en niños y adolescentes, más en violencia de género. Pero he visto que en España, por ejemplo, sobre la base del problema que lo han identificado, desde el Estado se han diseñado políticas, se han ido inclusive hasta generando estadísticas, en fin. A eso es que me refiero realmente. En España tenemos un buen sistema estadístico, porque consideramos que es la base para poder establecer buenas políticas, tanto a nivel administrativo como a nivel jurídico. Entonces existe una Comisión Nacional de Estadística Judicial, que es una comisión en la que se abordan todo tipo de problemas puntuales. Antes no había nada de delitos cibernéticos y ahora pues hay unos apartados específicos para delitos cibernéticos que tienen que ver con la trata. Ahora en España también se intenta fomentar mucho toda la cuestión de que no haya delitos de odio, se persiguen mucho, entonces también a nivel estadístico todos esos datos son muy relevantes y se tienen muy en cuenta a la hora de establecer una buena política legislativa. Cuando uno habla de acoso, desde cualquier ángulo, digámoslo así, ¿ese es un tema exclusivamente jurídico o tiene un componente de salud pública? Porque yo me pregunto, viendo situaciones que se dan, por ejemplo, eso de pornografía infantil, hay que ser un enfermo para meterse en esa frecuencia. Y me refiero a eso, porque muchas veces nuestros estados, no es el caso español, tratan el tema desde el punto de vista no de lo que lo está provocando, causando, sino de cuáles son sus consecuencias.
Es decir, no hay políticas preventivas, no hay políticas educativas. ¿Cuáles son los componentes que debe de tener un Estado como para poderle dar una respuesta adecuada a un tema que sin lugar a duda está impactando a toda la humanidad? Cualquier tema de estos exige que existan políticas en distintas áreas. En España somos muy conscientes de eso, entonces existe una política a nivel de educación, a nivel cultural, a nivel de información muy importante. Entonces, de hecho, todos estos delitos, sobre todo los que tienen una incidencia en las redes sociales, que es algo que cada vez está proliferando más, tiene una repercusión en todas las escuelas, en todos los institutos y en distintos ministerios aunan esfuerzos de tal manera de que se pueda combatir. Desde el punto de vista, pues, moral no me voy a meter. Claro, evidentemente tenemos que ser conscientes que los jóvenes viven en otra realidad que no tiene nada que ver con la nuestra. Yo, por ejemplo, con la materia esta que he expuesto, que es el sexting, yo soy una persona ya entrada en años, entonces no se me ocurriría nunca mandar una foto un poco subida de tono o tal, pero en cambio para la gente joven es algo normal. Entonces tampoco les puedes coger y reprochar eso, porque es su cultura, es lo que tienen. Entonces lo que sí hay que decirle, vale, puedes hacer esto, pero tienes que tener una serie de controles, unos límites, saber perfectamente que una vez que tú difundes algo tuyo que no quieres que trascienda, aunque se lo hayas difundido a la persona que más quieres y que más respetas del mundo, no eso se pierde. Eso, no era la verdad. Yo no veo la necesidad, bueno, pero cada quien tiene su forma de ver la vida. Yo sigo pensando que cuando se quiere demostrar el amor, yo como Neruda, lo mejor es una carta. Evidentemente que sí. Pero claro, pero entiendo que mis hijos, eso de las cartas ya no, nada, yo creo que no han escrito una carta en su vida. Ahora, usted hablaba de las redes sociales. ¿Cómo podemos identificar, por ejemplo, el acoso sexual en las redes? Porque, honestamente hablando, uno leyendo los medios de comunicación y este destape que hay ahora en el mundo, de que, sobre todo en figuras públicas, que han denunciado 20, 30 años después, obviamente no fue a través de las redes, pero fue a través de los medios que existían en esa época. Y comienza a generarse unos niveles de conciencia respecto a cuándo es acoso y cuándo no. Pero desde el punto de vista de las redes, ¿cómo poder identificar eso, el fenómeno? Digo, también hasta para uno protegerse, porque uno pudiese eventualmente, inclusive hasta decirle a alguien lo que uno puede creer que pueda ser un piropo y pudiese ser interpretado como un acoso. O sea, ¿cómo deslindar a eso? Es muy complicado. Es complicado. Es muy complicado, porque tiene en cuenta que la gran mayoría de los acosos es algo muy privado. O sea, que no es que trascienda. Podemos ver, o sea, a través de las redes sociales tú puedes llegar a ver que se está produciendo algo similar a un acoso, pero en realidad, salvo que el propio acosado sea el que diga que le están acosando, es muy complicado. En los colegios, por ejemplo, el ciberbullying es algo que en España estamos muy preocupados con el tema, y es algo que se lleva, y en muchos casos que hemos visto de ciberbullying, el propio colegio sabía que podía haber algo, porque la actitud de la persona que estaba siendo acosada no era la correcta, pero claro, como no decía nada, como no había ningún tipo de prueba que hiciera ver eso, pues es difícil, y cuando ya llega el momento en que descubres que sí está siendo acosado, pues muchas veces es un poco tarde. Pero
la única manera de saberlo sería a lo mejor haciendo, no sé, entrando dentro de todo el internet y que hubiera, ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, pues a lo mejor que se inventara algo sobre inteligencia artificial que viera posible, pero no lo sé, esto es como ciencia ficción, pero como todo esto de las nuevas tecnologías puede permitirlo, pues... No, definitivamente. Claro. España es miembro de la Comunidad Económica Europea, que ha venido, bueno, es signataria de la Convención de Budapest, entre otras. ¿Cómo, por ejemplo, ha impactado? Porque cuando uno ve cómo se viene desarrollando todo lo que tiene que ver con la tecnología, no hay duda de que la verdad que hay que tener una visión holística para muchas veces entender todo esto. Y sobre todo por la cantidad de sectores que intervienen a la vez. Yo sé que usted no maneja el aspecto legal, pero tiene una experiencia vasta en todo lo que tiene que ver con el trato ya del problema, porque se ha convertido en un problema. Existen, por ejemplo, algunos mecanismos de cooperación internacional que hayan podido, por ejemplo, identificar herramientas que puedan contribuir no solamente a detectar, sino a tratar este tipo de situaciones. No lo sé, lo desconozco y me encantaría conocerlo. Sí, se lo digo porque quizás esté haciendo falta eso. Claro, pero... Porque cuando uno, por ejemplo, se va a Europa y entonces va luego a los Estados Unidos y de los Estados Unidos se va a África, es increíble, pero los países muchas veces tratan un fenómeno que es transnacional, muchas veces, de manera hasta diferente cuando el fenómeno no deja de ser el mismo. Hombre, pero luego la cultura, la legislación es diferente, entonces es muy difícil. A nivel de la Unión Europea, lo bueno que tenemos es que se articulan una serie de actuaciones en común que luego se intentan poner en los distintos países miembros. Con el convenio de Estambul, por ejemplo, España que sí lo suscribió, pero todavía está adaptando su legislación. Entonces, claro, no es tan fácil. No es tan fácil. Y es un cambio de cultura. Claro, por eso es. Entonces, es algo diferente, es muy diferente, porque las culturas son diferentes, los países son diferentes, y la forma de actuar, lo que a nosotros nos sirve, a lo mejor aquí en Santo Domingo no sirve. Hay un aspecto que es fundamental para abordar estos problemas, digo desde el punto de vista de una visión de Estado, que es ver de qué forma las instituciones que deben de intervenir antes, durante o después del problema, deben de confluir, o sea, debe de haber una coordinación interinstitucional que muchas veces no se da en nuestros países. En España existe un órgano rector o una estructura que se haya creado a los fines de darle de que desde el Estado se tenga una visión homogénea sobre el problema. No, en España sí, problemas puntuales, se adoptan pactos o se adoptan convenios que afectan a varios organismos o a varios ministerios para que se adopten medidas que puedan ser útiles y que afecten a distintos ámbitos. Nosotros tenemos el inconveniente aquí que muchas veces las instituciones, eso lo digo yo, muchas veces hasta por razones de celo, no hay forma de que se coordinen y cada quien anda de su cuenta. Muy complicado. Eso es complicado. Y vemos muchas veces cómo en una se interpreta una cosa y en otra otra. No es fácil esto. Nosotros en España, que es la parte que más domino yo me dedico a la programación de las nuevas tecnologías en los procesos judiciales. Wow. Entonces, tenemos un comité que se llama el CTAG, que es el Comité Interestatal de Desarrollo Tecnológico, en el cual, como la división en España es en comunidades autónomas, cada comunidad autónoma realiza una serie de aportaciones presupuestarias y
coge y constituye algo, un nuevo proyecto, un nuevo sistema de gestión, un nuevo sistema de grabación, etcétera. ¿Qué ocurre? Que se gasta un dinero que a su vez otra comunidad autónoma está haciendo lo mismo, que luego no van a poderse interconectar, que es lo fundamental, porque a la hora de la verdad luego existen órganos a nivel nacional y sí, es un comité en el que se habla de lo que tienen que tener, de los requisitos, pero no es nada fácil. No es fácil. Porque cada uno quiere defender lo que le corresponde, el área que le corresponde, y no permite que otro se meta en ese área. Ahora, usted hablaba de la tecnología. Cuando uno habla de tecnología, uno también tiene que tomar en cuenta las plataformas sobre las cuales se va a desarrollar esa tecnología, los softwares, en fin. ¿Hay un modelo que haya resultado ser exitoso en cuanto a llevar esa tecnología al Poder Judicial? Que se haya podido identificar ese software, ese software, desde el punto de vista de lo que han sido los resultados, funcionó. Porque ese es otro tema. En España es diferente. En Ajá. España toda la cuestión que es la cuestión tecnológica de los órganos jurisdiccionales depende del Ministerio de Justicia y de algunas comunidades que tienen transferida la materia de administración de justicia. El Consejo General del Poder Judicial solamente lo que hace es supervisar que los sistemas informáticos sean adecuados, y forma parte también del CTAG, de este comité, y allí pues se intenta que todo tenga los cánones que debe de tener. Qué bien. Pero no es el Consejo General del Poder Judicial el que se ocupe. Ya para terminar, porque aunque usted me ha hablado de que maneja el componente tecnológico, bueno, cuando uno conversa con usted también maneja el componente psicológico. Es la percepción que tengo. La psicología es una ciencia social. Y hay temas que se pueden tratar desde el punto de vista de esa ciencia, de esa rama de la sociología, si se quiere. Pero hay otra que es la que tiene que ver con la psiquiatría, que es una ciencia médica. ¿Cuándo desde el punto de vista de estos fenómenos entra ya la psiquiatría? Cuando ustedes se encuentran con una patología ya que es imposible de tratar desde el punto de vista de la psicología. Vamos a ver, es que claro, a estos niveles de utilización de nuevas tecnologías y utilizarlas sobre todo para cometer ciberdelitos, claro. El componente psicológico es muy importante, pero llega un momento que ese componente psicológico puede transformarse en un componente psiquiátrico. Totalmente. Entonces, pues la pornografía infantil llega a un momento... Hay que ser un enfermo para por eso que, no sé, eso es lo que más se me ocurre, pornografía infantil, porque en España los casos que hay, pues ves que interviene todo tipo de personas, consumen pornografía infantil a través de Internet. Entonces, ya no solamente era antes, que a lo mejor no tengo ni idea cómo se compraba antes la pornografía infantil, pero creo que ahora es como más fácil. Entonces, que estés con tu familia y en el ordenador estés viendo pornografía infantil, que cada vez es muchísimo más complicada y más accesible, y me refiero que las imágenes son más brutales. O sea, es algo que no entra ni en una mente de una persona normal. Entonces yo creo que ahí sí afecta mucho el componente psiquiátrico a valorar, pero que no excluiría nunca el componente de culpabilidad. Evidentemente que claro, porque a ver si luego empiezan a buscar esos componentes. No, y que han utilizado esa condición, digámoslo así, como una causal para poder de una u otra forma, habiéndolo declarado psiquiátricamente inestable, tratar de que aminore la pena, en fin, de eso ya estamos acostumbrados en sistemas como los nuestros. De todos modos, le agradezco, profesor. Gracias. La verdad es que usted habla de una manera precisa,
concisa, pero maciza, ¿eh? Ah, mira, qué bien. Así que la felicito. Pues muchas gracias. Y gracias por haber correspondido a la invitación, no solamente de la Escuela Nacional de la Judicatura, en donde, como en este programa, tuvo una participación magistral. La felicito. Vale, muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.